Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. El día de hoy, viernes 22 de septiembre, pues el programa denominado Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy estamos tratando el poder del pecado. ¿Qué pecados son los que te están atrapando? Impureza sexual, homosexualidad, lesbianismo, el alcoholismo, las drogas, la ira, la prostitución, la vanagloria. Son pecados que tal vez los está repitiendo cada día. Pero hay una arma muy poderosa para destruir fortalezas que está escrita en Romanos 6. Y te la quiero leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo. Así que ya lo sabes. Vuelve a leer este mismo versículo, identifica tu pecado y di, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la borrachera? ¿Perseveraremos en la homosexualidad? ¿Perseveraremos en la prostitución para que la gracia abunde? De ninguna manera. Bienvenidos al poder del pecado. Yo los quiero dejar con el pastor Abner Añasco. Así es, hermano Lucho. Bienvenidos a este programa Volviendo a la Senda Antigua. Es el nombre de nuestro programa de acuerdo a lo que la Biblia nos habla. Volviendo a la Senda Antigua. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que ya el hermano mencionó sobre el poder del pecado. Pero antes, hermanos, tengan ustedes buenas tardes a todos los hermanos que se conectan en esta hora. Yo soy su amigo el pastor Abner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Y conmigo será pues una hora con ustedes, rogando que el Espíritu Santo nos dirija. Pero antes de iniciar esta enseñanza, quiero mandarle un saludo y un abrazo fraterno a nuestro hermano pastor Ángel Garay de la Iglesia Restaurando Corazones de Argentina. Ayer sostuvimos una plática muy amena, muy buena, sobre la preocupación tanto que tiene él como siervo del Señor y la preocupación de nosotros, ya que la apostasía, el engaño, la mentira, el pecado ahora lo están disfrazando, maquillando para que entre a las iglesias, y lamentablemente ya entró el pecado, ya entró la apostasía. Sabemos que tiene que esto pasar, no es nada nuevo, pero la preocupación de los siervos de Dios por el remanente que tienen en su poder es válido. Es válido oír pastores que busquen ayuda a través de otros cuando no tienen de repente la herramienta necesaria para poder enfrentar a ellos. Por eso Dios bendiga a este pastor allá en Argentina. Bien, vamos a iniciar. Yo quiero que abran sus Biblias, todos aquellos que están atentos. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Romanos 5:12. Hoy voy a hablar de algo muy interesante, el poder del pecado. Mira, hoy en día hay muchos creyentes que viven frustrados, tan frustrados de que no pueden cómo enfrentar este mal llamado pecado. Y una de las razones por las cuales no pueden enfrentar el pecado es porque no lo conocen, porque no saben qué es el pecado. Simplemente se nos enseñó que el pecado es hacer lo malo. El pecado va más allá de hacer lo malo. El pecado no solo es la acción en lo que uno hace, el pecado va más allá. Y en esta tarde quiero, que el Espíritu Santo a través de mí pueda usar mis labios y pueda enseñarnos cómo vencer a este mal. Tenemos armas poderosas, tenemos la espada de la palabra para enfrentarnos a este mal y así poder avanzar en este camino. Sabemos que nuestro enemigo, el diablo, usa como un arma letal, como una plaga. El pecado es como el SIDA, hermanos. El pecado es como el SIDA, que se va transfiriendo de persona en persona, de mal en mal, llegando al punto de que destruye nuestra relación con Dios, nuestra relación matrimonial, familiar, social, al punto que nos excluye de la sociedad, a veces en una cárcel,
a veces en un manicomio, a veces en la tumba. O sea, ese no es el propósito de Dios. Por eso es necesario que hoy aprendamos a conocer qué es el pecado. Y para ello vamos a leer Romanos 5:12. Mire lo que dice la bendita palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, 5:12. Por tanto, mire esta expresión, por tanto. O sea, esto está haciendo alusión de lo que se leyó antes, los resultados de la justificación. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. El pecado entró por un hombre y por consecuencia del pecado entró la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual, que significa la separación entre el hombre y Dios. Es lo primero que hace el pecado. El pecado, la primera acción, escuche bien, la primera acción del pecado no es el asesinato, no es el adulterio, no es la fornicación, no es la mentira, no es algún pecado en acción. El primer mal, la primera característica, el primer ataque, escucha bien, siervo, del pecado es la separación, la muerte espiritual entre tu creador y su creación. Eso es lo que hizo el pecado cuando ingresó en el hombre. Automáticamente fue asesinar, separar espiritualmente, moralmente al hombre de Dios. Imagínense, tremendo poder que tuvo el pecado, tremenda potencia que logró separar al hombre de Dios. Sigue diciendo la palabra, y por el pecado entró la muerte. Una vez que separa al hombre de Dios, tiene una segunda consecuencia el pecado. La segunda consecuencia del pecado es que no solamente te separa de Dios, sino que ahora te mata. Por eso la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón, Satanás, viene a matar, robar y destruir. ¿Qué te mata? La esperanza, las ilusiones, te da vergüenza. Llega el momento en que cuando tú pecas, te separas de Dios, el pecado comienza a afectar todo tu sistema espiritual, todo tu sistema emocional y todo tu sistema físico, provocándote la muerte física. Provocándote la muerte física. La idea de Dios no era que los hombres murieran, ni menos que murieran a corta edad. Niños que mueren a los 8 años de leucemia, de cáncer, de sida, jovencitas de 15, de 20, adultos de 35, de 40, que mueren por consecuencia de este mal. Por eso les dije al principio que el pecado era como el SIDA. Hasta ahora no le hayan cura al SIDA. Gracias a Dios que el pecado sí tiene una cura, hermano. Y de eso quiero hablar. Por eso quiero terminar con este texto para profundizar esta enseñanza teológica sobre el pecado. Y es muy importante que nosotros conozcamos. Y dice, pasó la muerte y pasó, esta expresión pasó, se transfirió. Hay gente, hay personas que actúan de una manera infantil diciendo, pero ¿qué culpa tengo yo que Adán haya pecado? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán haya cometido tal cosa? ¿Por qué Dios tiene que juzgarme a mí? Cuando Dios crea al hombre, Adán es la representación de todos los seres humanos, es el padre de los seres humanos. Es como, por ejemplo, voy a poner este ejemplo claro. El presidente personifica a la nación. El presidente de la república personifica a la nación. Y la nación es usted, soy yo y todos aquellos que pertenecen a la misma. Por lo tanto, cualquier decisión, sea buena o sea mala, que el presidente de una república o de nuestra república tome, va a afectar para bien o para mal. Y nosotros no podemos decir, ¿qué culpa tengo yo que el presidente haya tomado cierta decisión? Lamentablemente, el presidente personifica a la nación. Al igual, Adán personifica a todos los seres humanos. Por lo tanto, dice la Biblia, así la muerte pasó a todos los hombres, sin importar su credo, su religión, sin importar su tamaño, su color, su apellido, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
por cuanto todos pecaron. Ruego al Espíritu Santo que me dé sabiduría y hable a través de mis labios. Primero, para que yo pueda enfrentar este mal que nadie a la actualidad, ningún hombre ha podido destruir. Solo Jesús. Solo el Hijo de Dios pudo destruir este mal. Para ello yo tengo que saber qué es el pecado. Para enfrentar a este enemigo, a esta potencia que de repente no lo vemos. Muchos le han puesto nombre, muchos lo llaman que es un demonio el pecado, otros lo llaman un imperio, que la Biblia lo llama un imperio, el imperio de la muerte, el pecado. Otros lo llaman un deseo, concupiscencia, carnalidad y de todo. Sea cualquier nombre que tenga, debemos reconocer que el pecado es un potencial metido en los hombres. El potencial del pecado no está en los artefactos, no está en los animales. El pecado hizo su casa, hizo su cabida en el ser humano. Desde que nacemos con el pecado, porque fue transferido a través del primer hombre que pecó. Por esa razón yo tengo que saber qué es el pecado para poderlo enfrentar. El pecado en griego y en hebreo significa errar el blanco, o sea, desobedecer, o sea, salirse del camino, tomar mi propia decisión, obrar bajo mi voluntad, obrar en contra de lo establecido por Dios. Hace unos días estuve en una escuela de esta provincia hablando a los alumnos de quinto de secundaria. Encontré algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que la gran necesidad del hombre, la gran necesidad de la superación, de la búsqueda por la excelencia, ha llevado al ser humano, de corta edad, a pisar, a subyugar a quienes se les pase por el camino? El pecado es igual. El pecado, con tal de engendrar la muerte, pasa encima. Y pude ver en esa escuela la gran necesidad de cómo los jóvenes han errado el blanco, de cómo los jóvenes ya no están siguiendo el consejo de los padres, el consejo de los tutores, sino que ahora están siguiendo su propio consejo, en el cual ellos están errando el blanco. Por eso la Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Y también pude ver algo interesante, de que la Biblia, por más que este es un colegio religioso, la Biblia simplemente la tienen como un libro más, la tienen como un adorno, cuando esto es el manual de fabricante. Aquí tenemos cómo Dios nos diseñó y nos creó, y de esta manera podemos funcionar, pero a veces nos creemos superiores a ellos. Pero el pecado, hermano, que es errar el blanco, que es desobediencia o desobedecer a lo que se nos dijo, trajo consigo todo esto. Ahora, el pecado, ¿quién lo creó? Hay un grupo de cristianos que creen, o un sector de cristianos que creen que el pecado lo creó Dios. Pues Dios no creó el pecado. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Luzbel. ¿Dónde se origina el pecado? ¿En qué lugar se originó? Aquí vamos a llegar a un punto que es bastante fuerte de saber cómo el pecado se originó y a dónde se originó. En Ezequiel 28, 14, 15, Ezequiel 28, 14, 15 dice así la palabra: tú, querubín grande, protector. Miren estas dos cualidades. Querubín, en jerarquía, era un personaje mayor que otros. Era un querubín y era grande. Esta expresión grande habla de grandeza, de esplendidez, de luz. Era un personaje creado por Dios, quizás el mejor de muchos. Y era protector, o sea, la función que Dios le había dado era proteger a los que Dios le ponía bajo su jurisdicción. Esto me hace recordar a los pastores. Los pastores estamos para proteger a la grey, para enseñarle al pueblo, protegerlos a través de las enseñanzas buenas, de la leche espiritual no adulterada, protegerlas
en contra de las falsas enseñanzas, en contra de los falsos hombres vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Este querubín también tenía esta función. Dios dice: yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, qué preciosidad, qué privilegio de este ángel, de este querubín. Hay una expresión en el verso 15 que dice: perfecto eras en todos tus caminos. En la Biblia actual, Dios habla hoy, dice: perfecto eras en conducta. O sea, tu moral era perfecta. Eras perfecto. Satanás era un ser moralmente perfecto. Dios lo había hecho moralmente perfecto. Una perfección que se manifestaba a través de la esplendidez, a través de la confianza que se le había dado a este querubín. Pero note lo que dice la Biblia: desde el día en que fuiste creado, coma, hasta, mira, este hasta nos tiene que llamar a la reflexión. Este hasta está haciendo un pare de un antes y un después. Desde ese hasta hacia atrás, hacia el antes, Satanás era perfecto, era grande, era protector, era un buen agente, era un querubín que se paseaba en medio de las bolas de fuego, tenía privilegios, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué pasó con ese querubín? ¿Qué pasó con su esplendor? Hasta que se halló en ti maldad. Acá la expresión maldad significa moral. En hebreo significa bel con V. O otros le pueden decir bechica, ¿verdad? O con bechica, abel, que significa mal moral. Hasta que se halló el mal moral en ti. Note usted que desde el momento en que Satanás quiso ser como Dios, entonces se corrompió. Entonces entró la corrupción. El mal se origina en el corazón de Satanás. El mal se origina en ese mal deseo, en ese mal corazón de querer igualarse a alguien bajo malas intenciones. Para que Satanás pueda rebelarse contra Dios, tuvo que engañar, seducir a los miles de ángeles que estaban a su mando para enfrentarse a Dios. Dios tiene los buenos deseos con nosotros de superarnos, pero no usando la seducción como Satanás para llegar a altos lugares. Por esa razón, el mal que Satanás engendró en sí y que Dios no puede tolerar, tuvo que ser arrojado de lo alto y vino a la tierra. Satanás, que significa adversario, porque se enfrentó contra Dios, porque destruyó su moral, que es lo que todo ser humano nace, para identificar lo bueno y lo malo, lo corrupto y lo incorruptible. Satanás llegó a ser el principal responsable de portar este mal. Satanás llegó a ser el principal responsable de portar este mal llamado pecado. Él no se quería quedar solo. Convenció ¿a quién? A nuestros primeros padres. Note que la Biblia dice en Génesis 2:16: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que de él comas ciertamente morirás. Esto es parecido a lo que dice Romanos 23, porque la paga del pecado es muerte, o sea, si desobedeces morirás. Nota usted, hermano, que Adán y Eva entendieron el mensaje, comprendieron la orden, sabían que si ellos tomaban de eso, ciertamente morirían. Pero ¿qué hizo Satanás? ¿De qué forma Satanás tentó al hombre o convenció al hombre? ¿Qué usó el diablo para que el hombre pueda creer que no morirían? ¿Cuál es la forma en que Dios hizo? Mira lo que dice la Biblia, que le dice Satanás en Génesis 3:5. La serpiente respondió a la mujer y le dijo: no moriréis.
sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. O sea, en otras palabras, no pasa nada. No pasa nada. Esa misma estrategia Satanás está usando hoy en día con los jóvenes. El joven se encuentra con la jovencita y le dice, vamos a hacer el amor, vamos a convivir, pero eso es malo, no pasa nada, mientras hay amor no pasa nada. Por eso es que en nuestras iglesias hay muchos matrimonios que están conviviendo y Satanás le dice, no pasa nada, no pasa nada. Hay mucha gente en las iglesias que viven en pecado, en faltas enormes, bajo la pornografía, bajo el adulterio, bajo la mentira. Y Satanás les dice, no pasa nada, no pasa nada. La misma palabra que usó, la misma intención, la misma arma de seducción, la está usando hoy en día en la iglesia. En la familia, en los matrimonios, con los pastores, con los hijos de los pastores, con los músicos, les está diciendo, no pasa nada, que te pongas una minifalda y le enseñes la cola a toda la gente en la calle, no importa, no pasa nada. Que mientas a tus padres, que te vas a la escuela cuando te vas a un hotel con el enamorado o con la enamorada, no pasa nada. Esa es la estrategia del diablo que usó desde el principio y la sigue manteniendo firme hasta ahora. Por eso es necesario que conozcamos nuestro adversario. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo nos dice, no pasa nada, no pasa nada, sino que sabe Dios que si haces esto o aquello, vas a ser como él. Es la mentira más grande que el diablo se ha valido y hasta en los tiempos de hoy ha logrado engañar y seducir a muchos incautos por la falta de preparación, por la falta de conocimiento. La Biblia dice en el libro de Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, nos da una serie de requisitos para que nuestros tutores, nuestros líderes, nuestros dirigentes, nuestros pastores, aquellos que van a regir la grey de Dios, puedan reunir estos requisitos y no ser engañados como fue engañado Adán, como son engañados muchos hermanos, muchos pastores, muchos líderes de diferentes naciones, siendo seducidos por el ecumenismo, siendo seducidos por la prosperidad material, siendo seducidos por un evangelio falso, siendo seducidos por los ángeles del diablo, por poderes de las tinieblas, engañados hoy en día. Por esa razón Dios estableció estos parámetros para que todo aquel que quiera dirigir una grey, todo aquel que quiera llevar al pueblo a la verdad, pueda reunir estos requisitos. Y uno de ellos es el más resaltante, hermano, el más resaltante, el más importante, el que muchos de nosotros estamos dejando de lado. Reunimos todos, pero este requisito lo dejamos de lado y nos hacemos los locos. Note usted, 1 Timoteo 3, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, que tenga la disponibilidad para enseñar, que tenga el poder de enseñar. Uno, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión. O sea, el pastor tiene que ser casado. Así que si usted es pastor y usted no está casado, hermano, usted no es un pastor, usted es un obrero, un diácono. Inclusive hasta los diáconos dicen acá que tienen que ser casados. Dice, asimismo tiene que ser marido de una sola mujer, o sea, tiene que ser casado. Imagínense, los diáconos también tienen que gobernar bien su casa y tener una sola esposa. O sea, si usted, hermano mío, está pastoreando una grey, por amor a las almas, pídale a su pastor que lo siga capacitando, espérese un poquito más, cásese y entonces pastoree. No
pretenda ser más que Dios, no pretenda decir que Dios lo llamó, por lo tanto usted hace lo que se le da la gana. Entonces, si usted hace lo que se le da la gana, ¿para qué tenemos la Biblia? Ya no use la Biblia. Predique su propio evangelio, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la autoridad moral, legal, espiritual para los cristianos, tiene que ser cumplida. O si no, ¿de qué hablamos? O si no, ¿qué evangelio estás predicando? Entonces dice así claramente, y agrego, si tu pastor es soltero, no tiene mujer, mi hermano, lamentablemente tengo que decirte que hay que exigir un pastor casado, en ese sentido. Y si no quiere porque Dios lo iluminó y lo puso ahí, lamentablemente usted tiene que buscarse una iglesia donde el pastor esté casado, porque la Biblia lo ordena. Después sigue diciendo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Recuerdo que mucho tiempo conocí un pastor que sus hijas y sus hijos los mandaron a otra ciudad de la nación, y estos hijos se iban a la discoteca y se iban con el carro de la casa pastoral o el carro de la iglesia. Usaban el carro de la iglesia en la discoteca, y la gente le tomaba sus fotitos al carro para una discoteca, los hermanos entrando, y sin embargo el domingo estaban en la iglesia cantando un aleluya al Señor. Cuando le dieron a conocer al pastor, el pastor se hizo de la vista gorda, pero claramente la Biblia dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Por eso que esto es una responsabilidad. Ser pastor no es simplemente dar un sermón como el que estoy dando y ya. Hay que ir más a profundo. Pero no solamente eso es lo más curioso y más interesante para poder vencer a lo que estamos enseñando. Mira lo que dice la Biblia, que no sea neófito. Hay gente, hermanos, que tienen 2, 3 años en el evangelio y ya quieren ser pastores. Y lo más curioso es que se rebelan contra su pastor y abren su propia iglesia y se llevan a todos los rebeldes de la iglesia. Hay hermanos que tienen 1 año, 2 años de convertidos y ya se autodenominan pastores, o buscan a un profeta para que los unja como pastores, cuando la Biblia dice que no sea neófito. No un neófito, una persona que recién está aprendiendo, tiene que pasar años sobre años, experiencia, conocimiento, empezando a ser obrero. Hermano, si usted tiene un pastor que después de 2, 3 años se volvió pastor, usted huya de ahí, porque ese tipo lo va a llevar al infierno, a la condenación. Porque mira lo que dice la Biblia, no sea que envaneciéndose, o sea, no sea que creyéndosela, que es cuando no es, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? El infierno. Mucho ojo con eso. Yo no le confiaría mi vida a un pastor de 3 años, de 4 años de convertido. Yo no le confiaría mi alma a un pastor de 3 años, de 4 años de convertido. No se la confiaría, porque la Biblia me da autoridad y derecho legal de ello. Entonces, ¿por qué está la iglesia viviendo una decadencia moral en los valores espirituales y cristianos de la palabra, siendo seducidos? Porque nuestros dirigentes no están viviendo o no están reuniendo las cualidades que la Biblia está manifestando a través del libro de Timoteo, sino que somos señalados a hacer algo que no somos. Por esa razón, el ser humano, desde el momento en que nace potencialmente malo por consecuencia del pecado. Todo ser humano nace mal. No nace bien, nace mal, nace con el pecado adámico. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la muerte espiritual, la tanatología, lo que enseña sobre la muerte, muchos lo estudian esta ciencia para saber las causas de la muerte, por qué murió en el ámbito científico tal o cual persona. Nadie puede llegar a pensar que esta persona murió por defecto del pecado, sino por ciertas enfermedades, que si busca la raíz es por causa del pecado. Porque si un adúltero que es fornicario, un adúltero, un mujeriego que anda con uno y con otro, el día menos pensado le pegaron, le contagiaron SIDA o alguna enfermedad y se muere, nadie dice que se murió por ser adúltero. No sale en la autopsia, se murió porque adulteró, se murió porque fornicó, se murió
por cierta enfermedad. Pero esa enfermedad, ¿quién la dio a luz? El pecado. Por eso es importante, interesante saber quién soy yo, cómo poder destruir el cuerpo de pecado. Así que vamos a conocernos un poco, vamos a conocernos. Vamos a abrir la Biblia rapidito en el libro de Hechos, para que usted vea cómo el pecado denigró al ser humano. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Mire cómo nace el ser humano, potencialmente pecado o pecador. En Romanos 3:10 dice: porque escrito está, no hay justo ni aún uno. Para que yo pueda enfrentar, para que usted pueda enfrentar el pecado, usted ya lo identificó, su origen, ¿cómo es? El pecado es un imperio que generó la muerte. El pecado es un mal que va de persona en persona. Pero, ¿dónde radica el pecado? En el ser humano. Automáticamente, el ser humano desde que nace con el pecado. Nace pecador. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni aún. Mira, hermano, no que yo ayuno, que yo oro, que yo canto coritos, que yo soy esto, que soy acá, que soy allá. Ni el apóstol Pablo, ni el Papa, ni Pedro era justo. El Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, dijo: no hay justo ni aún uno, ni el Papa, ni el pastor. Por eso Jesús caminaba y un hombre le dice: maestro bueno, maestro justo. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno en la tierra, solo uno, el Padre que está en los cielos. Hay gente en la iglesia que se cree más justo que otros. Hay gente en la iglesia que mira al predicador como más santo que los demás. Hay gente en la iglesia que quiere imitar al pastor porque lo califica muy santo, lo califica muy cerca a Dios, y usted no. La Biblia dice que no hay justo ni uno. ¿Quién nos ha justificado? Jesús. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario a través de su sangre, cuando usted fue lavado aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, usted fue justificado, no por sus obras, no por sus ayunos, no por sus ofrendas, no por su ministerio, no por su conversión, no por su ganancia de almas, sino por su arrepentimiento, por su aceptación del Hijo de Dios en su vida. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. Hoy en día usan la sangre de Cristo para limpiar el carro, usan la sangre de Cristo para reprender demonios, usan la sangre de Cristo para cubrir la casa, para cubrir el negocio, para cubrir los hijos, para cubrir cualquier otra cosa, y no le están dando el funcionamiento correcto a la sangre de Cristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es una sangre real, limpia, sin mancha, que esa sangre tiene el poder para limpiarte de todo pecado, no importa cuál haya sido tu pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado, no para cubrir el carro, no para echar fuera demonios, no para cubrir la casa, no para cubrir los hijos, no para otra cosa, solo tiene poder para echar fuera demonios, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia dice eso, que la sangre de Cristo sirve para ello. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, sigue diciendo la palabra. No hay quien entienda qué. Las Escrituras, no hay quien entienda la palabra. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque el Evangelio es locura. Cuando usted se acerca al familiar que no es cristiano, al amigo que no es cristiano, y usted le comienza a compartir el Evangelio, y usted le dice: oye, déjame con tus cosas, yo no me meto con tus cosas, no me interesa. La gente rechaza el Evangelio.
Qué interesante, hermano, qué interesante es que la gente de hoy, los cristianos de hoy, quieran ayudar a Dios. Eso es bastante sorprendente. La gente quiere ayudar a Dios hoy en día. La gente quiere ayudar a Dios hoy en día. Bendito sea el Señor. Mire, aquí hay algo interesante. Como la gente no entiende, como la gente nace como la gente no entiende y la gente cree, hermano, que puede ayudar a Dios, dice, para ganarnos a la juventud, vamos a hacer un concierto, vamos a traer a Marcos Witt, vamos a traer a Adrián Romero, vamos a traer a Redimidos, a Gilson, vamos a traer a cualquiera, y así llevamos a la gente a Cristo. Eso está pensando la gente. O hagamos un teatro, o hagamos una fogomímica, o hagamos una fogata, o hagamos cualquier cosa. Busquemos el medio de cómo llevar a la gente a Cristo. Porque la gente no está entendiendo. Mira, hermano, lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría no pudo el hombre conocer a Dios. Mediante la creación, mediante lo que Dios empezó a hacer, a ponernos a la mano, el hombre no pudo conocer a Dios, porque en lugar de darle gloria a Dios, comenzaron a darle la gloria a la luna, la gloria al sol, la gloria a la creación. Empezaron a adorar la creación en lugar que al Creador. El hombre no pudo por esa parte. Entonces Dios dijo, voy a buscar otra manera de cómo acercarlos a mí, de cómo traerlos y perdonarlos y lavarlos y limpiarlos. Mira, el Señor pudo haber mandado un ángel para que muriera en lugar de su Hijo. El Señor pudo haber hecho cualquier otra cosa para redimirnos, pero Él usó lo que más tenía, nos dio lo que más quería. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, una manera tan, pero tan inentendible, que dio a su Hijo, a su único Hijo unigénito, para que usted y yo seamos salvos. Y entonces el Señor dijo, ya que el hombre no pudo conocerme a través de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creyeran por la locura de la predicación. Pero pastor, si el joven no quiere oír la palabra, ya no es tu problema. Si el joven no quiere oír la palabra, ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer por él. Ya Dios hizo todo. Pero pastor, hay una otra manera, hay que traerlo al Señor. ¿De qué manera? ¿Quieres enseñarle a Dios y decirle, Señor, tu plan a través de la palabra, a través de la locura y la predicación no funciona? Permíteme yo poner el mío. ¿Quieres decirle eso a Dios? ¿Quieres altercar con Dios? Decirle, Señor, no funciona la predicación. Permite hacer un teatro. Señor, no funciona la predicación. Permíteme poner danzarinas y bailarinas para traer a los jóvenes. Permíteme hacer una fogata, hacer un concierto y traer a la gente ante ti. O sea, usted le puede decir eso al Señor, puede ser capaz de decirle, Señor, tu plan no funciona, por eso permíteme poner el mío. Eso le estamos diciendo a Dios. El único medio que la Biblia enseña por el cual el creyente tiene que ser salvo es por la locura de la predicación. El Evangelio es locura para los que se pierden, es locura para los que se pierden. Lamentablemente, no hay quien entienda. Nacemos imposibilitados de entender las cosas de Dios. Después dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. No hay alguien, usted no puede decir, yo busco a Dios. Ay, yo soy un hombre que busca a Dios. Ahí viene la sierva, que hay una que ora, hay una mujer de búsqueda a Dios. Es Dios quien te pone a buscarlo a Él. Todas las cosas que tú haces es porque el Espíritu Santo te mueve, te lleva. El Espíritu Santo se opone al pecado. El Espíritu Santo hace una batalla contra lo malo y te lleva a buscar a Dios. No eres tú, no son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor. Por eso dice la Biblia que no es con palo, no es con espada, sino con el Espíritu Santo. He podido oír a muchas hermanas psicoseadas porque una mujer ayuna 7 días, porque un hombre ayuna 20 días, ya lo miran como un Dios.
ya lo miran como el todopoderoso, ya lo miran como el hombre que ayuna, el hombre espiritual, el hombre que está encima de todos. Y cuando vas a saludar a ese hombre que ayuna 10 días, 15 días, es un ogro, es un tipo que no refleja a Cristo, es un tipo que se la cree que es un bacán, que se la cree que es el único que Dios le puede hablar, que se cree que él es el único que está al lado de Dios y que se cree que es el único que Dios lo puede oír. Eso no dice la Biblia acerca de Jesús. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso. Cuando Jesús salió del ayuno, salió manso, humilde. La gente quería acercarse, la gente quería estar con él, la gente quería llevarlo a su casa, la gente quería tocarlo, la gente se agolpaba porque transmitía la paz, transmitía el amor de Dios. Porque fue un hombre que fue llevado por el Espíritu Santo. El mismo Hijo de Dios, dice la Biblia en Mateo y en Marcos, en todos los evangelios, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ayunar y a ser tentado. Y hoy en día salen: yo busco a Dios. Es una atrevidez, hermano, atreverse a decir algo así. Es el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que el hombre nace muerto naturalmente, sin ganas de buscar a Dios. Es Dios quien lo busca al hombre. Dios me buscó, Dios me halló. No yo lo busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Sigue diciendo la Biblia: todos se desviaron, en el verso 12 de Romanos 3:12. Todos se desviaron. Isaías 53:6 dice: y todos se descarriaron. Toda la gente, hermano, toda la gente hace su propio destino, busca su propia necesidad, van en busca del bienestar social, del bienestar personal, van en busca de realizarse como profesionales, que no es malo. Todo el mundo busca algo para sí, pero nunca buscan a Dios, se desvían del camino correcto. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. Solo hay un solo camino. Él dijo: yo soy el camino. La gente no quiere saber de este camino porque la gente se ha desviado del mal. Hoy en día la iglesia también está desviándose del camino, porque dentro de nosotros el pecado sigue ahí. Por más perdonado que estás, está el pecado dentro de ti. Pablo dijo: ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará del poder del pecado, de la ley del pecado? Pero dijo él: encuentro una ley superior a la ley del pecado, que es la ley del Espíritu, que es el poder del Espíritu. Aquí hay una lucha de poderes dentro de sí, pero eso no significa que usted ya no tiene pecado en su cuerpo, en su vida. Usted es pecador, hermano. Pastor que me oye, usted es un pecador arrepentido. Ese es lo glorioso de nosotros, lo bueno de nosotros. Somos pecadores arrepentidos, con la diferencia del mundo, que son pecadores no arrepentidos. Pero el pecado muere en usted y en cualquier momento usted puede caer. Por eso dice la Biblia claramente: el que esté firme, esté atento, preocupado, que no caiga. Que no crea que usted ya es San Jerónimo de Asís, no crea que usted ya es la Virgencita de la Pacharaca. Ay, es que yo ayuno, ya usted es la Virgencita de la Macarena. No, mi hermana, mi hermano, usted vive día a día con el pecado. Que usted no lo ejerce, eso es lo bueno. Que el Espíritu Santo está contrarrestándolo, eso es lo bueno. Por eso dice Gálatas que se opone para que no haga lo que se te da la gana. Es el Espíritu Santo quien está peleando contra eso. Y nosotros, con la buena intención de no querer fallarle a nuestro Dios, nos mantiene firmes. Eso es importante. Sigue diciendo la Biblia: a unas se hicieron inútiles. Mire cómo nos está describiendo la palabra, cómo somos, cómo hemos sido y cómo somos. Que la misericordia y la gracia de Dios nos está perfeccionando. No nuestras capacidades, no nuestros dones, la gracia de Dios. El Espíritu Santo en su proceso de santificación, de restauración. ¿Para qué? Para presentarnos ante el Rey de Reyes el día en que suene la trompeta. Nos hicimos inútiles, arruinadores. Esto significa: nos hicimos arruinadores. Nos jactamos de ser seres humanos pensantes, pero ¿qué hacemos? Hemos arruinado muchas veces a nuestra familia, la hemos echado a perder, hemos arruinado los planes de Dios. Dios tiene planes con nosotros, Dios quiere proyectos con nosotros, hasta nos los muestra a través de la boca del pastor, de la boca del hermano. Y lo que hacemos nosotros por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, queremos hacer lo que bien nos parece o queremos que las cosas se hagan en el momento que nosotros queremos.
Pero si Dios nos tarda en hacer la obra en nosotros para que nosotros hagamos un proyecto grande y salgamos de repente a predicar a las naciones, significa que Dios te está probando, que Dios te está puliendo, te está formando para que no la eches a perder en la calle, no la eches a perder en otra nación y quedes mal. Pero cuando usted no entiende ese propósito, usted se desespera, se vuelve rebelde, se vuelve soberbio y tira la toalla y se vuelve inútil. La gente no quiere que le diga eso. Usted sin Dios es un inútil. Suena tosco, duro, pero eso somos. Eso nos hizo el pecado, no Dios. El pecado nos volvió inútiles, arruinadores. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el versículo 12. No hay alguien que haga lo bueno. Hacemos una cosa buena y hacemos 5 malas. Ahora, aquí esta expresión, no hay alguien que haga lo bueno, significa no hay una constancia, una firmeza de bondad. El ser humano le hace el bien a quien cree que lo merece. El ser humano paga bien por bien, mal por mal. Pero Dios dice, tú pagas bien por mal o por bien. Bendice a tus enemigos. Ora por los que te ultrajan. Ora por los que te calumnian. Ora por aquellos que no te quieren. Ora por aquellos que te odian. Esa es una constante de hacer lo bueno. Ahora, ¿quién produce el querer como el hacer? Por su buena voluntad es el Señor. Hacer lo bueno es un trabajo difícil. Es un trabajo que requiere morir a nosotros mismos y dejar que viva Él. Porque Él, a pesar que lo cachetearon, a pesar que lo escupieron, a pesar que lo aborrecieron, a pesar que lo miraron mal, a pesar que lo despreciaron, desecharon entre los hombres, lo culpamos de que Él se merecía todo lo que le hicieron a nuestro Señor, no abrió su boca, no maldijo. Más bien, cuando estaba padeciendo, dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. ¿Está dispuesto a imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo? Humanamente nacimos sin deseo de hacer lo bueno. ¿Por qué se nos enseña a hacer lo bueno y no lo malo? Porque lo malo ya viene de fábrica. Lo malo viene internamente. Lo malo florece cuando usted le da cabida. Por eso es importante que usted conozca quién es usted. Usted no es nada bueno, hermano. Usted no es nada bueno. Isaías dice que desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay nada bueno en el hombre, sino podrida llaga, asquerosa llaga. En esa condición el Señor Jesucristo nos llamó. En esa condición fuimos perdonados. En esa condición fuimos lavados. En esa condición fuimos santificados. Cristo murió para sanarte, para liberarte del pecado, para liberarte del infierno. No murió para hacerte rico. Al Señor no le interesa si eres empresario, si eres rico, si tienes carro. Al Señor no le interesa tu nombre, tu apellido. Al Señor le interesa tu condición delante de Dios. Él te quiere librar de las garras del diablo. Si aún usted es un hermano, un amigo que está oyendo y no ha sido librado de esto, déjeme decirle que usted está haciendo constantemente lo malo. Ay, yo soy profesional. Así usted sea profesional, su corazón está inclinado a lo malo porque no tiene a Dios. El único que puede inclinarlo a lo bueno es Dios. El único que puede llevarlo a lo cierto es Dios. Por eso dice la Biblia claramente, sepulcro abierto es su garganta. En el verso 13 de Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta. O sea, ¿cómo es un sepulcro? Mire, hermano, si agarramos un muerto de 4 o 5 días, abrimos el sepulcro, eso apesta. Eso está corrompido. Hay un olor que es capaz de matarte, destruirte en el instante. Así es tu boca. Cuando hablas, cuando maldices, la hipocresía que tienes. Navidad es el único día donde los enemigos y los hipócritas se reúnen a comerse un pedazo de pan, a comerse un pedazo de carne. El día de la muerte es el único día donde los hipócritas se reúnen a darse el pésame y a reírse por dentro que ya se murió usted. Su garganta está llena de maldad. El deseo del corazón es la maldad del pecado que se manifiesta cuando usted comienza a accionar en contra, para que el pecado comience a dar a luz la muerte. Pero para eso apareció Jesús. Y sigue diciendo la palabra, con su lengua engañan. Satanás es experto, le dicen padre de mentira.
Usted lo sabe, hermanos. Satanás es experto en decir medias mentiras. Satanás es experto en decirte un 50% de verdad y un 50% de mentira. El hombre es experto en diluir la verdad. El hombre te puede decir 95% verdades y un 5% de mentiras. Por equivocación, por inclinación al mal, por falta de conocimiento, por ignorancia, es capaz de predicarte un 90% de verdad y un 5% o un 10% de mentiras por desconocimiento. Pero eso te hace daño. Por eso dice la Biblia, con su lengua engañan, con su lengua bendicen. Con esa misma lengua que tienes, que cantas aleluya, que te pones en el púlpito y gritas gloria a Dios, aleluya, y hablas lengua y te remeces todo. Cuando llegas a tu casa, a tu hijo le dices bruto, tonto, burro, a tu marido le dices bueno para nada, o tu marido hablas lenguas en la iglesia, y cuando llegas a tu casa hablas todo tipo de lisuras con la misma lengua con la que bendices a Dios, maldices a tus hijos, maldices a tu esposa, maldices a los vecinos, vives encarado, vives molesto, vives lleno de cólera, lleno de resentimiento, y cuando llegas a la casa eres un aleluya más. ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? Eso es lo que es el ser humano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pastor, ¿qué hacemos? Cristo dijo claramente, niéguese a sí mismo, niéguese a sus deseos, niéguese a sus propósitos, comience a morir constantemente cada día bajo la obediencia. La obediencia mata al hombre de pecado. La obediencia en la Biblia, porque la obediencia trae humildad. Porque la obediencia trae sencillez, la obediencia trae mansedumbre. Cuanto más obediente es el hombre, más manso se vuelve. Cuanto más obediente es el hombre, más humilde se vuelve. Cuanto más obediente es el hombre, más acepto va a estar delante de Dios. Porque Dios, más que sacrificio, más que alabanza, más que teatro, más que música, más que ofrenda, más que cualquier otra cosa, ama la obediencia. Amén, gloria a Dios. Mi hermano, usted me está viendo ahí, ama más la obediencia que cualquier otra cosa. Y sigue diciendo la palabra, veneno de aspid hay debajo de su lengua. ¿Cuántas víboras hay en la iglesia? ¿Cuántas víboras que comienzan a meterle veneno entre los hermanos? Víboras que llegan a la iglesia y comienzan a criticar al hermano que de repente no vino el domingo. Y comienzan a crear ideas. El hermano no vino porque está en pecado. Y si el hermano falló, en lugar de levantarlo, le mete un veneno para matarlo más. ¿Cuántas víboras hay en la iglesia? Hay muchas víboras en la iglesia, hermano. Cuando alguien llegue a su casa a visitarle y le hermana, mira que el hermano está así, usted dígale, víbora, en el nombre de Jesús, vete fuera. No se deje llevar, no se deje inyectar el veneno de una hermana chismosa. No se deje inyectar el veneno de un hermano chismoso que llega a hablarle del hermano. No se deje contaminar, no se deje llevar por esa hipocresía que tienen ellos, que ni siquiera se quitan la tremenda viga que tienen, el tremendo palo que tienen en el ojo y quieren quitarle la viga a su hermano. Hermanitas que cuchichean dentro de los grupitos, arman sus grupitos en las iglesias y comienzan a chismear y comienzan a hablar mal de su hermano de la derecha, de su hermano de la izquierda. Son víboras, hermano. Víboras que causan daño. Su boca está llena de maldición y de amargura, la falta de perdón. Mira, una de las medicinas más efectivas de la amargura es el perdón. Usted no aprende a perdonar. El hombre nace amargado. Cualquier cosita que le hacen al hermano maduro se llena de resentimiento, de rencor. Uno no le puede llamar la atención porque entonces se vuelve resentido. ¿Y sabe cuál es la cura? El perdón. Empieza a perdonar, pero el perdón de verdad. Hay gente que dice, yo te perdono, pero jamás te hablo. Yo te perdono, pues ya no vengas a mi casa. Yo te perdono, pues ya no somos amigos. Yo te perdono, pero ya las cosas no van a ser igual. Eso no es perdón. Cristo perdonó a usted, lo perdonó y lo ama. Y no le tomó en cuenta sus pecados y se olvidó y lo ama con el mismo amor que Él tiene. A hacer lo mismo. No perdone y diga, yo te perdono, pero ya no más. Ya no más te invito a comer, ya no más. Salimos a pasear, ya no más va a ser igual, ya no más te voy a amar, ya no más. Eso no es perdón.
Es hipocresía, hermano. Usted no está perdonando. Usted va a seguir con raíces de amargura, como dice Hebreos 12, 3, 4. No sea que dejemos de alcanzar la gracia y brote una raíz de amargura. ¿Cuánta gente en la iglesia está amargas? Puras hermanas amargadas en la iglesia, amargadas con el pastor, amargadas con los hijos, amargadas con el esposo, amargadas con la gente, amargadas con el gobierno, amargadas con el dinero, amargado con todo, hermano, hasta amargado con el diablo. Con todo el mundo usted se amarga. Porque usted no tiene la dulzura del Espíritu Santo, usted no tiene el amor del Espíritu Santo, porque su boca está llena de maldición, porque siempre es negativa, siempre piensa en lo malo, siempre está pensando en las cosas malas, siempre está viendo los errores de los hermanos, siempre está viendo los errores del pastor, siempre está viendo los errores del esposo, los errores de la esposa, los errores de los hijos, y jamás se ha visto usted misma. Entonces una amargada debe arrepentirse, pedir perdón y comenzar a perdonar, que le administren en su iglesia, hermana y hermano. Y usted va a lograr ser una mujer llena de dulzura, mansa, templada en el Señor. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Sus pies se apresuran para matar, para derramar sangre. Usted me dirá, no, eso sí o no. Yo nunca mataba a nadie, ni yo tampoco nunca maté a nadie, pero sí tenía odio a las personas. Y la Biblia dice en San Juan que el que odia a su hermano es culpable de homicidio. Usted es un homicida, ¿alguna vez guardó rencor? Entonces sí. Satanás es el padre de la mentira y es un homicida. Eso dice la Biblia. Y si usted alguna vez guardó rencor, odió a alguien, usted también fue un homicida. Gloria a Dios que usted pidió perdón, gloria a Dios que se reconcilió, gloria a Dios que usted fue perdonada, lavada con la sangre de Cristo, no en los encuentros. Hay gente que en los encuentros se siente perdonada, se siente limpiada y dice, bendito el encuentro. Mira, yo digo, bendito el que murió en la cruz del Calvario. Bendito el Señor Jesucristo que murió en la cruz y me lavó, y por esa preciosa sangre yo estoy limpio. El pecado es un potencial enorme en nuestras vidas que va a ir destruyendo el cuerpo de pecado entre nosotros y nos va a generar enfermedades. Después dice la Biblia, no conocieron camino de paz. Mire, nosotros hemos logrado llegar a la luna, el mundo ha logrado llegar a Marte, a crear grandes proyectos, grandes cosas, pero jamás han logrado encontrar la paz. No conocieron camino de paz, jamás. Por más tratados que hagan, por más convenios que hagan, jamás el hombre tendrá paz si no tiene a Cristo, porque Cristo es la paz. Él te viene a dar la paz que el mundo no te puede dar. Las naciones, el dinero, ni el amor entre un hombre y una mujer te puede dar la paz, sino la paz del Señor. Eso es el único que te da. Después dice la Biblia terminando, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre nace sin Dios. El hombre nace sin temor. El hombre nace sin conocimiento de Dios. Somos nosotros los que le damos el conocimiento de Dios para que tengan temor. Así usted tenga hijos cristianos, usted tiene que hablarles del Señor. Porque sus hijos nacieron en un hogar cristiano no significa que son cristianos. Porque sus hijos del pastor nacieron en un hogar cristiano no significa que son cristianos. Tenemos que enseñarles del Señor a medida que ellos vayan creciendo, para que ellos reconozcan a Jesús como su Salvador y sea personalmente, hermano, para que haya temor de Dios ante sus ojos, porque si no hay temor de Dios, no va a haber nada, y esa personita, ese hermano, ese joven se va a destruir. Por eso es necesario temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Miren cómo está el hombre descrito en este texto de la palabra que lo escribió Pablo. No hay justo ni a uno. Ahí está la descripción de cómo es usted, de cómo soy yo, sin Cristo, y lo que somos ahora a pesar que tenemos a Cristo. Pero gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades, que nos ayude en nuestras flaquezas. Por Él estamos aquí de pie. Y termino diciendo lo que dijo el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios estoy de pie. Por la gracia de Dios estoy en sus caminos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén, hermano. Si esta enseñanza, hermano, tocó tu corazón, pastor, amigo, yo te invito a que nos escribas en nuestra página, dejes tu comentario o nos llames en interno al 073
523902. Estaremos gustosos nosotros de responder sus inquietudes y darle consejo. Y si usted necesita administración, nosotros estamos dispuestos a ministrar o ir a su hogar y poder llevar esta palabra. Así que, hermano, conmigo ha sido todo por hoy. Si Dios quiere, si el Señor nos permite, el día lunes yo estaré una vez más hablando la palabra de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Así que Dios me le bendiga. Buenas tardes. Shalom. Nuestro hermano Luis con ustedes. La palabra de Dios dice: mas la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, si te has identificado con cualquiera de estas palabras que ha hablado el pastor Agner, hay una luz roja, un intermitente que te está diciendo: arrepiéntete. ¿Sabes qué, hermano? Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Tal vez todo el mundo te está acusando, te está diciendo: eres un alcohólico, eres un adicto, eres esto, y tú estás orando, estás yendo a la iglesia y no estás viendo un cambio. Pues yo te digo que Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Sigue adelante, hermano, tú puedes. Yo sé que tú lo vas a lograr, porque sabes que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores, por todo lo que no servía, por todo lo vil de esta tierra. Nosotros estamos aquí todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde. Este es el programa denominado Volviendo a la Senda Antigua, y si tienes alguna pregunta, escríbelo a nuestro Facebook o llámanos al 073-523902. Que Dios te bendiga.